Voy a ir un poco más rápido. Mire, porque hice una presentación para la lupa el sábado anterior y usé pues no tuve mucho tiempo para preparar algo, pero me gustaría que ustedes compartan y entiendan lo que fue la crisis que vivimos. Acá se quiso utilizar de alguna manera un mito que hasta ahora se repite. Dicen, no, lo que pasa es que no se acordó en el nivel técnico, entonces se armó un despelote. Y todavía no encontré un acta de los últimos 9 o 10 años donde Electrobras haya acordado que está de acuerdo con lo que contrata la ANDE. El último contrato se firmó, se acordó en el 2007, que fue para el 2008. Ese fue el último contrato. Y después ya fueron toditos discusiones. Pero nosotros tenemos al menos 3 motivos por los cuales nosotros como país y como ANDE podemos determinar cuánto es lo que queremos comprar de Itaipú. Primero, y me encantó la posición de Cecilia, en el sentido de que ya me abrevió el tiempo. Hay una historia de Itaipú. Entonces, cuando Brasil se enoja porque ellos pagan 37 y nosotros 26, se enojan de balde. Ellos crearon esa deuda. Esa deuda no debió ser tan grande. Entonces, ¿por qué ellos se van a enojar de que esa deuda la paguen ellos y nosotros lo retiremos más barato? También ya me abarataron el tiempo porque el equilibrio de beneficios ya se habló. Hay un país que es Brasil, que lleva la mayoría de los beneficios, y otro país, Paraguay, que lleva menos de los beneficios. Entonces, en una de las discusiones que tuvimos con el Electrobras, yo le dije, ustedes no se tienen que enojar, porque ustedes que llevan la mayoría del beneficio, es cierto, nosotros llevamos por unidad de megavatio hora mayor beneficio, pero ustedes llevan mucho más beneficio. Y el tercer argumento es el tema del derecho materializado en los documentos. Esto fue una lucha de muchas generaciones de ingenieros, de jóvenes, de técnicos. Comenzó con la reversal número 5 del año 73, donde le obliga a Electrobras a contratar todo. Y luego se materializa en un acta, CADOP 150, donde fija, no es este el CADOP, donde fija que el procedimiento, esa es un acta del 2002. Hubo 2 grandes acuerdos, 2002 y 2007. Después ya fue puro desacuerdo. Entonces, en el 2002 se sientan las bases de la facturación y ahí se establece un procedimiento. Y en el procedimiento dice, la ANDE dice cuánto va a comprar, Electrobras compra el resto. Siempre se dialoga para llegar a un acuerdo, pero son los derechos que nosotros ya tenemos adquiridos. Y alguien diría, pero no es muy justo. Vamos a repasar un poquito. Primero, el último, el de enero de 2007. En el 2002 se había acordado, por necesidad de los brasileros, de caracterizar mejor su energía y inventar un nuevo concepto de energía garantizada que tenía mejor precio en el mercado brasilero, que había cambiado las reglas durante los años 90. Entonces el Paraguay dijo, acá podemos tener algo que discutir y algo que ganar ambos. Ustedes ganan esa caracterización de la energía y nosotros, Paraguay, encontramos un problemita, que en el tratado está bien establecido cuánto tiene que pagarse por la potencia contratada y dice todo lo que se gasta, básicamente dividido el cálculo, la potencia nominal, y establece cuál es la potencia
la potencia total y la potencia puesta para la venta. Y se divide, ahí sale la tarifa. Bueno, resulta que eso es si cada máquina produce 700 megas. Y a veces produce más. Ya sea porque hay más alto, ya sea porque hay más agua, por cualquier motivo. Y esa energía no estaba prevista en el tratado. Y como la otra energía ya tomó todos los costos fijos, resulta que esa energía excedente relacionada a la potencia excedente fue la que finalmente se acordó que valiera apenas el valor de los royalties. Y en ese momento se dijo, sí, Brasil puede contratar el 90%, lleva el 90% de la potencia contratada y de la energía que le corresponde por su potencia contratada. Y Andes puede llevar el 10%, pero la excedente no tiene que ver con la contratación. Entonces, mitad y mitad. Entonces, tuvo un gran impacto económico eso en la Andes. A mí me tocó ser gerente financiero en el lapso que eso ocurrió, inclusive en el lapso en que se discutió. Y en el 2002, la facturación a la Andes era del orden de los 12, 13, 14 millones de dólares, y en el 2003 bajó a 7 millones. Y eso motivó que durante 15 años la Andes no tuviera que nuevamente ajustar sus tarifas. ¿Qué pasó en el 2007? En el 2007, 2006, 2005, había 2 turbinas más que había que colocar en Itaipú. Y nosotros no estábamos en contra, pero los brasileños querían que se ponga para la contratación. Entonces, el Paraguay le dijo, no, espera un ratito, si nosotros tenemos, por decir así, 10.000 puestos a la venta, y ahora resulta que se va a subir eso a 11.000, eso me va a agotar mi energía excedente relacionada a la potencia excedente. Entonces a mí no me conviene. Entonces necesito compensaciones. Así es. Bueno. Entonces acá se acuerda primero subir a 18 y luego se acuerda la priorización de los excedentes. No solamente que el 50%, sino todo el 100%. Y aparte, vamos a ver después algo más. Pero acá les quiero notar lo siguiente de este documento. Es hasta el 2023. No tiene por qué negociarse cada año. No tiene por qué negociarse cada mes. Y dice, será priorizada el excedente, y en el F dice, será cedida al Paraguay una parcela. Bueno, era suficiente. Entonces se dijo no. Y se hicieron los cálculos y se dijo no, con esto no es suficiente. Entonces se dijo, bueno, en un momento dado en que hay mucho consumo, porque estamos en el pico de una demanda, bueno, que puede también la ANDE entrar en el contrato de Electrogas. Esas dos compensaciones hicieron que aquel beneficio se mantenga. Se volvió a discutir y hubo al menos 2 gobiernos que ratificaron este hecho en inclusive acuerdos de nivel presidencial. Acá muestro el tema. Si hay una cierta potencia contratada, por encima de eso hay la potencia excedente. Cuando en vez de 50-50 se elevó la potencia contratada, hay menos excedente de energía relacionado a la potencia excedente. Entonces, ese fue el motivo. Y hay todos los escritos que avalan que eso está bien. Aparte, eso unos meses después se ratifica por los instrumentos del CADUR 170, donde dice, acá se va a calcular de esta manera, y luego por la resolución del Consejo que lo aprueba. Acá está lo que provocó lo del 2002 al 2003. Se venía contratando 700 megas, se tendría que haber contratado cerca de 800, y bruscamente bajó a una contratación de apenas 400, y esa diferencia se completó con la energía excedente. Por eso es que la energía excedente hay que cuidarle. No es cualquier cosa. ¿Qué pasó
en los años 2014, 2015, hubo una presión, siempre presionada, no solo se va, pero se ven en las actas de SECOI, de CADOC, que son los órganos, está el consejo de Itaipú. El CADOC es un órgano técnico y por debajo, y colegiado, y por debajo del SECOI. Entonces se hizo la discusión y finalmente se decidió contratar un poco de más. ¿Qué sucedió entonces? Los costos para Electrobras, que eran sustancialmente superiores a los de ANDE, empezaron a acercarse, subieron los costos de la ANDE, porque empezamos a comprar más de la energía cara y menos de la barata, y Electrobras empezó a llevar más de la energía barata. ¿Por qué sucede eso? Porque cuando uno contrata mucho, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Uno contrata mucho de y entonces ya no puede llevar esta otra energía excedente. Cuando esto sucede, la ANDE aguanta un año, aguanta 2 años, y luego viene la suba tarifaria. Este es probablemente el elemento principal, no el único, que provocó que la ANDE tenga una suba tarifaria, que ahora todo el mundo chilla como loco por la factura que tiene que pagar en cierto momento. Esa es la herencia de este hecho. Y es lo que iba a volver a ocurrir si es que se dejaba vigente esa acta del 24 de mayo de este año. Voy a pasar esta parte. Cuando se hace esa acta, es interesante ver toda la historia del largo debate. Miren, nos piden a nosotros, apenas 2 o 3 días antes, habíamos hecho como 20 reuniones, algunas de ellas con Cancillería, otras con Electrobras, de todo, pero con Cancillería, ponerle que hayamos hecho 7 reuniones. Y ahí fuimos debatiendo y ellos volvían a debatir con los brasileros qué es lo que se podía acordar y qué es lo que no se podía acordar. ¿Qué sucedió? Entonces nosotros le enviamos a ellos nos enviaron a nosotros primero lo que ellos creían que podían acordar con Itamaraty, que iba a tener un daño para la ANDE de $200 millones. Eso es lo que ellos nos plantearon. Nosotros le dijimos, nosotros preferimos, si eso es lo que van a negociar, preferimos el mismo daño, pero sin tocar el 2019. ¿Por qué no tocar el 2019? Para seguir manteniendo nuestro derecho soberano. Nosotros ya dijimos, esto se contrata, que prevalezca lo que contratamos, porque eso puede generar una serie de negociaciones año a año. ¿Qué pasó? Aparte le decimos, no se puede contratar para atrás. Si se va a negociar esto, no se puede ir para atrás. No se puede tocar ya febrero, marzo, abril, mayo, porque enero sí se facturó. La gente dice, no, en 2019 no se facturó. Enero se facturó. Se facturó en marzo, pero se facturó. Significa que eso se podía hacer. No era que hubo una locura colectiva de los técnicos de la ANDE y que nosotros estábamos todos queriendo pelearnos. Entonces, nosotros ponemos las medidas compensatorias. Acá 7 ítems. El primero, no tocar para atrás. El siguiente, que Itaipú ponga el 200 millones con obras que nosotros queríamos hacer, o con cualquier otro tipo de gasto, o con transferencias, y luego una serie de otras situaciones. Todos estos puntos eran muy importantes. Y si alguien duda todavía, yo traje hoy mi celular y le voy a permitir después que abran y que muestren todos los emails todos los WhatsApp donde nosotros le hemos
esto, enteren nomás que no se bloquee, ¿verdad? Pero no borren nada. Ustedes ya tengo copias, ¿verdad? Y ya dejé ayer en la fiscalía todo mi teléfono, ¿verdad? Todo lo que era necesario. Entonces, todos estos puntos son importantes. Uno de ellos tiene que ver con el hecho, porque ese 12 que ellos querían subir era si nosotros, basado en un escenario establecido, que podía eventualmente subir o bajar si nosotros estábamos por debajo por debajo de 6 o por encima del 8 en nuestro crecimiento vegetativo. O sea, por eso es que en este escenario que está acá se fija el 7%, que es la media entre 6 y 8, y ahí sale 200 millones. ¿Qué es lo que pasó? Ellos no hablaron de esto. Y aparte, no sé si hablaron, dicen que hablaron. En un momento dado nos aseguraron que hablaron. Y acá hay un 350 megas que de todas maneras nosotros decimos, no, si viene una gran electrointensivo, una gran fábrica que se quiere instalar, nosotros nos reservamos el derecho de subir 350 megas en un año. Eso tampoco se plasmó en el documento final. También hay otros temas, pero entre los más importantes, el tema de la cesión contratada por Paraguay a Brasil. Ese que dijimos que nosotros podemos entrar en el contrato de Electrobras, y entonces está establecido en la CADOP 170 cómo es que se paga, no está establecido cuando es al revés, cuando ellos entran en nuestro contrato, no está establecido. Le colocamos también acá como importante que podamos vender, este es el famoso ítem 6 que se volvió hiper famoso, pero aclaro, ninguno de los 7 ítems están en el acta final, ni una de las 7 compensaciones. Todo lo que se acordó fue esto que le convenía a ellos y encima 4 temas más, todos urticantes para la ANDE. Entonces, esto es el print screen, si ahí eventualmente pues quieren hacer, de lo que le envié al embajador Saguier cuando él me discutió que era muy bueno todo, y yo le hice el documento, le fui haciendo print screen y le fui mostrando con resaltador dónde estaban los grandes problemas. Creo que hoy en día, yo no voy a ya profundizar esto, ya nadie duda de que esto era en contra del país y en contra del ANDE. Creo que ya esa parte del debate ganó la ciudadanía, y ganó porque tuvimos en esta semana también un proceso educativo. Tuvimos también un proceso donde, como ya lo señalaron, ¿verdad?, todos nos convertimos en expertos. Y acá le voy señalando todos los temas. Acá hay un tema que casi nadie habló. Se pelean entre el gerente técnico de Brasil y de Paraguay, y resulta que se le culpa a la ANDE y nosotros salimos pagando el pato. Eso es lo que dice acá. Y la otra es un concepto totalmente raro, donde si el Brasil no lleva su energía, entonces la ANDE tiene que pagar esa energía. Si ellos no llevan su garantizada, la ANDE tiene que pagar. Y fue muy interesante, porque el mes en que se firmó eso, resulta que ellos no llevaron su energía garantizada. Pero lo llevaron porque no quisieron, no porque había una restricción de Itaipú de darle su energía. Llevaron porque fue un mes de mucha lluvia, hubo mucha lluvia por todo el sur de Brasil, se iba a derramar lluvia en otras represas, y resulta que ellos prefirieron esos usos y nosotros teníamos que pagar esa cuenta. Era tan absurdo que en las actas que se hicieron después, donde los técnicos jóvenes paraguayos se plantaron, entonces ellos tuvieron que decir, bueno, le perdonamos mayo, le perdonamos junio. Porque recuérdense que junio tuvo 16 días en los cuales se tiró agua por el vertedero. Y lo mismo no se le entregó toda su garantizada, porque ellos no querían llevar, porque había otros lugares más baratos, yo qué sé, tuvieron algún problema en algún lado. Y ellos nosotros tendríamos que haber pagado por esa energía. Y hay más. Entonces, ahí viene toda la anécdota del proceso de validación del acta, que voy a pasar un poquito de largo, después seguramente me van a preguntar al respecto, pero fue muy duro, nos presionaron muchísimo,
y eso se puede notar mucho en los WhatsApp, porque hubo todo tipo de presiones, no solamente en el sector eléctrico, sino en el resto de los sectores, hasta la automotriz. Hasta el que quería llevar su real al Brasil, se le decía que no tenía cómo llevar. Una cantidad de presiones hacia nuestro país. Entonces, ¿cuáles son las tareas que la ANDE se había trazado con miras al 2023? Disponibilizar nuestra energía, por eso están haciendo las líneas, interconectar Yacyretá con Itaipú, preparar financieramente a la ANDE. No podíamos aceptar que nuevamente nuestra caja bajara, porque nosotros tenemos que llegar bien al 2023 para tener la posibilidad de decir: yo compro mi 50% y vení, te voy a decir el precio. Se tiene que mejorar el servicio, se tiene que explicar el problema, se tiene que determinar las oportunidades, sobre todo en el mercado externo e interno, e implantar soluciones. Y este es un nuevo descubrimiento. Este no estaba en la diapositiva del sábado. Después de toda esta crisis, yo dije, espera, la ANDE estaba trabajando en el escenario que le correspondía a la ANDE. El país no estaba trabajando en el escenario que tenía que tener nuestro país para estar bien ante esa negociación. Que, por ejemplo, aprendimos que no se tomó la prioridad de fortalecer a la ANDE. Había otros intereses, había la industria esta, la industria aquella, y se podía sacrificar un poco a la ANDE. Se tenía que tener en Itaipú y ANDE un buen equipo técnico, patriótico. Y hemos visto que gente que tenía que facturar en Itaipú no facturó. No hizo caso a su reglamento interno. Prefirió generar una crisis diciendo: no, acá no se reunió el SECOI, entonces no se puede aprobar. Y generaron la crisis para que nosotros tengamos el problema, como Paraguay, del problema en la extorsión financiera de todos estos meses. Porque Electrobras dejó de pagar lo que tenía que pagar. Por primera vez dejó de pagar en diciembre pasado, 54.9 millones de dólares. Y esa le ganamos. Y en el balance figura hoy en día como una deuda de Electrobras que tiene que pagar morosidad. Así como el Paraguay, cuando fue moroso la ANDE, en los años 98, 99, nos cobraron 1% mensual durante años. Y la deuda de 131 millones subió a 300 millones de dólares. Así mismo tiene que suceder. Quiero ver si le reclamaron la deuda. Hay que investigar si le reclamaron la deuda. Hay que ver si le facturaron el recargo moratorio. Hay que investigar. Itaipú es nuestro también. Por eso acá, hoy cuando me enteré por la televisión que estaba invitado para formar parte de un equipo, repasé esto y dije, bueno, pero a mí me gustaría ver si el gobierno va a hacer esto. Quiero ver quién va a ser el siguiente. Hoy ya renunció el gerente técnico de Itaipú. Quiero ver quién va a ser el gerente técnico de Itaipú. No puede ser cualquiera. Ahí yo tengo los WhatsApp de su segundo que no apoyó la posición de la ANDE el 3 de julio, a pesar que frente a mí el canciller y el director general paraguayo y yo reunidos ese día acordamos que el representante paraguayo margen derecha de Itaipú tenía que apoyarle en la ANDE en la posición paraguaya y no nos apoyó. Y si ese es el segundo de a bordo, y si ese es el que va a ascender, no quiero estar en ningún tipo de grupo que honorabilice lo que otros por abajo están haciendo. ¿Qué argumentó para no apoyar? Argumentó que no se le dio la instrucción. No se le dio la instrucción. Frente a mí,
Contesto un poquito frente a mí. El director general paraguayo le llama a Sánchez Tillería y Sánchez Tillería le llamó a su subordinado. Entonces, a través de Fabián, yo le digo, contrastame que la instrucción haya llegado. Y la gente, los jóvenes de la ANDE que estaban peleando ahí adentro, siguieron solos. Y eso no puede quedar así. Que los funcionarios paraguayos de Itaipú sepan que son paraguayos y después serán binacionales. En relación a esto, creo que nos puede hacer crecer muchísimo como país. Tenemos que hacer como una listita de todos nuestros problemas que tenemos. Había sido que nos hay luego contratos, esto había sido que se llevan los reales así nomás, había sido que se nos deja contrabandear, esto había sido que esto. Y digamos, bueno, acá están las 20 fechorías que hacemos, o los 20 actos que hacemos. Estos 10 nos corresponden lo que se haga. Estos 5 vamos a negociar y regularicemos. Y estos otros 5 valoremos si qué tanto nos va a patear el día en que nosotros nos volvamos a plantar con nuestros derechos en Itaipú. Pero tenemos que hacer ese trabajo y tenemos todavía un poquito de tiempo. Tenemos que investigar, así como lo dijo muy bien Gerardo, casos de ganar. Él planteó un caso. Otro caso puede ser subir un poquito el embalse, que dice que no hay problema. Otro caso, interconectar el embalse de Iguazú con el embalse de Itaipú y turbinar nuestra agua y hacer que cuando hay mucha agua en el Paraná no tenga que tirarse por el vertedero. Muchas cosas hay que se pueden. Y lo que se hizo esta semana. Esto se está volviendo una causa nacional. Pero no creamos que porque hay un acta que nos dice claramente que se anuló y donde vuelve a decir que se tiene que acordar en la parte técnica, esto está solucionado. Entonces tenemos que seguir controlando el proceso y hay que no dejarse tentar. Lo que van a negociar o asesorar, para mí tienen que tener declaración de bienes jurada y publicada. Porque tenemos que mirar cómo es sus bienes antes de la negociación, al terminar, 5 años después y 10 años después. Esto tiene que ser un proceso moralizador de nuestra sociedad. Y si nosotros nos convencemos que es el momento de meter la moral en nuestros hogares, de meter la moral en todos los aspectos de nuestra sociedad, no vamos a tener problemas, porque ahí nos van a tener que respetar, porque nosotros somos los que no nos respetamos. Y hay que ver algunas soluciones alternativas. Por ejemplo, la que ya adelanté, comprar todo. O, bueno, ¿cuál es el precio? 30. Bueno, lleven al 30, pero nosotros tenemos el derecho de cuando en el 2037, 2034 o 2041 nosotros agotemos nuestra parte del 50%, podamos comprar a 30, al mismo precio. Y entonces le damos un legado a ustedes, a los jóvenes. Nosotros ya no vamos a estar probablemente en el 2041, pero ustedes van a seguir disfrutando de esa riqueza. Entonces tenemos que dejar ese legado, ese bono energético que tenemos hoy. Podemos eventualmente nosotros negociar que dure más tiempo, pero son cuestiones que todavía están en el manto de la imaginación, y donde una cosa que volví a aprender en este tiempo es que mucho más inteligente que uno es cuando uno, entre muchas personas de buena voluntad, se ponen de acuerdo y discuten, hablan, están en discrepancia, pero generan juntos un pensamiento único y rebatible. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, y este es solamente el inicio, una disrupción que se ha generado, y cualquier cosa que haya una duda, yo le autorizo a que muestre mi celular y vamos a ir sacándole la careta a todos los mentirosos que quieran a partir de ahora
esto sirve también para ayudarle al país vecino, en también moralizarle a sus gobernantes y que no nos vengan, porque si se llega a confirmar de que este apriete fue porque empresas relacionadas querían después vendernos la solución, entonces ellos van a ganar también, porque no debemos importar un lavallato a nuestro país. No tenemos que importar ese tipo de cosas. Muchas gracias.